El aire estaba cargado con el aroma de perfume caro y ambición barata. Era la colecta anual de mi padre. Un mundo al que no había pertenecido en mucho tiempo. De pie con mi uniforme de gala de la Fuerza Aérea, me sentía como un fantasma acechando la fiesta de otra persona. Una verdad incómoda en una sala construida sobre mentiras agradables. Crucé la mirada de mi padre David, un hombre que medía el valor de su familia por su imagen pública. Me dio un asentimiento rápido y tenso, del tipo que le das a un desconocido antes de volver a dar la mano a un posible donante. Fue un despido familiar, el giro silencioso de un hombro que había definido nuestra relación durante años. Fue entonces cuando vi a mi primo Leo, el adulador de la familia, acurrucado con una de mis tías. Hizo un gesto vago en mi dirección, su voz un susurro conspirador que llegó lo suficientemente lejos como para encontrarme. «No te preocupes por ella», murmuró con una sonrisa socarrona jugando en sus labios. «Ella es solo una médica. Toda esa cosa militar es muy de clase trabajadora. Mi padre estaba allí mismo». Lo escuchó y no hizo nada. Solo ofreció una sonrisa débil y cómplice que se clavó en mi estómago como un cuchillo. «Solo una médica». Las palabras quedaron flotando en el aire, haciendo eco de años de que me dijeran que mi camino era menos que mis sacrificios y mi vergüenza. Estaba a punto de darme la vuelta y marcharme, simplemente desaparecer de nuevo en las sombras donde se sentían más cómodos conmigo. Pero entonces la sala cambió. Se hizo un silencio cuando se abrieron las puertas principales. Había llegado el invitado de honor, el presidente. El servicio secreto apartó el mar de trajes y mi padre prácticamente vibró de emoción. Pero los ojos del presidente barrieron sin ver a los senadores, a los CEOs y a mi padre deslumbrado. Su mirada recorrió la sala hasta que se posó en mí, parada sola al fondo. Su voz cortó el silencio clara y directa. «Es ella, es la mayor Ana Sharma». Todas las cabezas de la sala se giraron. El silencio era ensordecedor absoluto. Pude ver que la mandíbula de Leo literalmente había caído, su expresión de suficiencia borrada de su rostro. Mi tía parecía pálida de shock, pero mis ojos estaban fijos en mi padre. Estaba congelado, sus manos aún extendidas para un apretón de manos que nunca llegaría. Su rostro, una máscara perfecta de total incredulidad incomprensible. Y en ese momento, al ver el absoluto shock en la cara de mi padre, supe que no se trataba del presidente. Se trataba de todo lo que había venido antes. Era solo el eco más fuerte de una historia que había estado viviendo toda mi vida. Esa mirada congelada en el rostro de mi padre no era solo shock. Era el fallo catastrófico de un sistema operativo de toda la vida. Para entender la cara de mi padre en ese momento, tienes que entender el universo cuidadosamente construido alrededor del cual orbitaba nuestra familia. Y su hijo indiscutible era mi hermano mayor Ethan. Mi hermano Ethan era el niño de oro de la familia, un carismático abogado corporativo que nunca había dado un paso fuera del mapa perfecto que habían dibujado para él. Él era su obra maestra de conformidad, su prueba de que habían tenido éxito como padres. En su reflejo se veían a sí mismos en el mío. Me veían a una extraña. Todavía puedo recordar la fiesta de graduación de la Facultad de Derecho con perfecta y dolorosa claridad. Se siente menos como un recuerdo y más como una escena que me obligan a volver a ver. El patio trasero de nuestra casa era irreconocible, transformado por un ejército de catering en algo sacado de una revista. Carpas blancas ondeaban con la brisa. Un cuarteto de cuerda tocaba suavemente cerca de los rosales y el champán fluía como agua. Un nivel absurdo de pompa para un título de abogado. Mi padre pronunció un discurso resonante, su voz cargada de un orgullo que nunca me había dirigido, elogiando la prestigiosa trayectoria y el futuro ilimitado de Ethan. Luego vino el gran final. Lo guiaron hasta la entrada donde un reluciente BMW nuevo esperaba envuelto en un ridículo lazo rojo. «Un hombre de tu estatura necesita parecerse a la altura», anunció mi padre a la multitud aplaudidora. En ese momento, viendo el brillo de la luz sobre la pintura metálica, no solo vi un coche.
Vi los billetes de 50 euros que había ahorrado durante meses para comprar un libro de texto. Vi el tosco portátil de segunda mano que me compré trabajando 2 trabajos a tiempo parcial. Vi cada vez que me decían, estás apretada con el dinero y quizás el año que viene. Todo ello invalidado por el coste de su ego. Mi propio gran anuncio unos años antes no tuvo nada de ese calor o celebración. No hubo cuarteto ni multitud, solo el frío y estéril silencio de la mesa de la cocina mientras me enfrentaba a mis padres. Tenía 19 años y acababa de explicar que no iba a ir a la universidad estatal que ellos habían preseleccionado para mí. En cambio, había tomado una decisión que era mía y solo mía. Me alistaba en la Fuerza Aérea con el único objetivo de superar la cadena de entrenamiento de paracaidismo de rescate. Intenté explicar la atracción que sentía hacia ello, el sentido de propósito, la profunda necesidad de hacer algo que realmente importara. No escucharon una palabra. Solo vieron sus propios planes para mí, su propio reflejo convirtiéndose en humo. Mi madre Carol, una mujer que creía fundamentalmente que la seguridad y el estatus eran lo mismo, parecía horrorizada. Pero Ana, ¿por qué? Balbució con la mano revoloteando hacia su garganta. Es tan peligroso, es indigno de nuestra familia. Mi padre fue más directo, su decepción era un arma. No seas ridícula. ¿Por qué tirarías tu brillante mente solo para ser un soldado raso? Un soldado raso. La palabra fue un juicio, un veredicto final sobre mi valor. A sus ojos no estaba siendo valiente, estaba siendo difícil. Mi sueño no era una vocación, era una fase embarazosa que esperaban que pasara. Y así se escribió la gran narrativa familiar. Una historia que se contaban a sí mismos tan a menudo que empezaron a creer que era cierta. Ethan era el sensible, el brillante que llevaba el aplastante peso de sus expectativas sobre sus hombros. Cada uno de sus éxitos era una victoria familiar, y cada pequeño contratiempo era una crisis que requería su total y completa atención. Yo, por otro lado, fui asignada al papel de la fuerte. Suena como un cumplido, ¿verdad? Pero no lo era. Era una jaula. Era una etiqueta conveniente que los absuelve de cualquier deber parental. «Oh, Anya es tan ferozmente independiente», le decía mi madre a sus amigos con un gesto orgulloso y despectivo. Ella simplemente se las arregla sola. Yo no era independiente, estaba sola, no era fuerte. Simplemente no me dejaron otra opción. La prueba final e irrefutable de esta narrativa llegó hace 2 años. Después de una gira increíblemente exigente, había sido ascendida a sargento técnico, un logro significativo que había requerido años de trabajo implacable. Estaba genuinamente orgullosa y por un momento tonto pensé que ellos también podrían estarlo. Los llamé mi voz zumbando con un raro entusiasmo y los invité a la ceremonia de ascenso en la base. «Ciertamente intentaremos estar allí, cariño», dijo mi padre sin comprometerse. El día antes de la ceremonia sonó mi teléfono. Era mi madre, y su voz tenía ese tono apaciguador familiar que siempre precedía a una decepción. «Lo siento mucho, Anya», comenzó, «pero no podemos ir. Ethan acaba de ser pasado por alto para un puesto de socio en su firma y está absolutamente destrozado. Tu padre y yo volamos para estar con él esta noche. Él realmente nos necesita ahora mismo». Me quedé allí, el teléfono pegado a mi oído, el silencio extendiéndose, su ego herido por un título corporativo. Era una emergencia que requería un vuelo transcontinental. Mi ascenso, un símbolo de mi supervivencia y éxito, en uno de los trabajos más peligrosos del mundo, era una cita opcional que podían cancelar. El libro de contabilidad interno hizo clic una última vez. Fue la última entrada. Así que cuando el presidente de los Estados Unidos, el hombre más poderoso del planeta, me señaló en esa sala abarrotada, mi padre no solo me vio a mí, vio al soldado raso que había descartado. Vio la fase difícil que nunca terminó. Vio a la hija cuyos mayores logros fueron tratados como notas a pie de página inconvenientes en la gran historia de su hijo de oro. En ese único momento,
vio cómo toda su realidad cuidadosamente curada, su narrativa perfecta, se hacía añicos en 1.000.000 de pedazos. Y más tarde, esa noche en el estéril silencio de mi habitación de hotel, con las distantes luces de la ciudad pintando rayas en la pared, sentí cómo una década de ira y dolor finalmente se enfriaba en algo más. Ya no se trataba de buscar su aprobación, se trataba de exigir su atención. Acostada en la cama de mi hotel esa noche, repasando las palabras del presidente, me di cuenta de que nunca elegirían verme. Así que decidí crear una situación en la que no tuvieran más remedio que mirar. Después de que el presidente se moviera, dejando tras de sí un silencio atónito, un hombre con un traje impecable apareció silenciosamente a mi lado. Se presentó como un alto asistente, sus ojos amables pero serios. Se inclinó ligeramente, su voz baja. Mayor Sharma dijo: el presidente no pretendía ponerla en un aprieto. Solo le informaron que estaba aquí. Quería agradecerle personalmente por sus acciones durante la operación Falcón Nocturno. Mi sangre se heló. Era una misión tan clasificada que incluso el recuerdo de ella se sentía pesado. El asistente continuó explicando que mi liderazgo como médica principal en esa misión de operaciones conjuntas había resultado directamente en el rescate de un activo de inteligencia crítico, un activo cuya captura habría creado un incidente internacional catastrófico. La voz del asistente pareció venir de muy lejos mientras hablaba. Su valentía bajo fuego fue ejemplar, concluyó. Por esa razón el presidente desea otorgarle formalmente la Cruz del Servicio Distinguido. Sería una ceremonia privada en la Casa Blanca la próxima semana. Las palabras quedaron flotando en el aire, cada una un golpe de martillo contra los años de que me llamaran solo una médica. Una ceremonia privada, un premio al valor solo superado por la medalla de honor. Y en ese momento un plan floreció en mi mente. No nacido de la ira o la venganza, sino de una repentina claridad helada. El dolor del desdén de mi familia seguía ahí. Pero ahora era una piedra húmeda afilando mi resolución. Miré al asistente directamente a los ojos. Mi voz firme sin traicionar la confusión interior. Señor, es un honor increíble, dije, permitiéndome un pequeño y respetuoso asentimiento. Me sentiría honrada de aceptarlo. Luego hice una pausa, dejando que el silencio se mantuviera durante un momento antes de soltar la bomba. Me preguntaba, ¿sería posible que mi familia asistiera, mis padres? Mi hermano, mi primo, me han apoyado tanto a lo largo de mi carrera. La mentira me supo a ceniza, pero era una mentira necesaria. El asistente me dirigió una mirada de búsqueda prolongada, y por un segundo pensé que me había descubierto, pero luego simplemente asintió. Por supuesto, mayor. Estaríamos encantados de acomodarlos. Los días siguientes fueron tranquilos. La ira ardiente se había enfriado hasta convertirse en un propósito enfocado y singular. No estaba recopilando recibos de una caja de zapatos. Yo era el recibo. Mi vida, mi carrera, mi uniforme. Esa era la evidencia. Pasé toda una noche preparando mi uniforme de gala. No por obligación militar, sino como una guerrera preparando su armadura para la batalla final. Cada metal estaba pulido hasta que brillaba. Cada pliegue de la tela estaba planchado en una línea afilada como una navaja. No estaba practicando un discurso ni planeando lo que diría. No lo necesitaba. El plan era simple, preciso y devastador. Pondría a mi familia en una sala donde sus mentiras y delirios no pudieran sobrevivir al contacto con la verdad. Tenía la condecoración, tenía la invitación. Todo lo que quedaba era preparar el escenario para que mi familia fuera testigo de lo único que nunca podrían negar la verdad. Nos condujeron a una sala en el ala oeste que se sentía más antigua que el país mismo. Paneles de madera oscura cubrían las paredes adornados con retratos de hombres de rostro severo que habían hecho historia. El aire era pesado y quieto, con un leve olor a pulidor de limón y poder. Mi familia, acostumbrada a ser la gente más importante en cualquier habitación,
de repente parecía pequeña y fuera de lugar. Mi padre David intentó parecer indiferente inspeccionando una estantería como si estuviera mirando una tienda de muebles. Mi madre Carol se alisaba nerviosamente el vestido por 10ª vez, mientras mi primo Leo simplemente miraba boquiabierto como un turista. Era una sala donde las mentiras morían y me sentí por primera vez en su presencia completamente en casa. Se agruparon sus voces apagadas, pero aún con ese tono familiar de condescendencia con derecho propio. Estaban tratando esto como un tour exclusivo que habían conseguido a través de alguna conexión de mi padre. Increíble, ¿verdad?, susurró mi padre, como si fuera responsable de la arquitectura. Pensar que la pequeña Ana nos trajo aquí. Mi hermano Ethan, siempre el niño de oro, no pudo resistirse a una última pulla. Se deslizó a mi lado con una sonrisa socarrona. Bueno, Annie, dijo ajustándose su costosa corbata. Tengo que admitir que tu pequeño pasatiempo ciertamente tiene sus ventajas. Me alegro de que finalmente te haya conseguido un recorrido por la Casa Blanca. No dije nada. Simplemente me quedé con mi uniforme perfectamente planchado, una isla de calma en su mar de ansiedad, y esperé. La actuación estaba a punto de comenzar. La puerta se abrió y entró el presidente de los Estados Unidos. El cambio en la energía de la sala fue inmediato y absoluto. La charla nerviosa se detuvo. Mi familia se cuadró sus rostros una mezcla de asombro y pánico. No era el político sonriente del evento benéfico, era el comandante en jefe. Pasó a mi atónita familia sin mirarlos y caminó directamente hacia mí. Extendió una mano no para un apretón de manos educado, sino para agarrar mi hombro cálidamente. Mayor Sharma, dijo su voz llena de un respeto genuino que hizo que mi familia se estremeciera. Gracias por venir. He querido hacer esto desde hace mucho tiempo. Luego se volvió hacia mi familia, que parecía que iban a ser interrogados. Quería que todos estuvieran aquí, comenzó, porque es importante que entiendan el calibre de mujer que tienen en su familia. No solo me dio una medalla, contó la historia. Habló de la operación Falcón nocturno, de un accidente de helicóptero en una cadena montañosa tan remota que no tenía nombre. Habló de fuerzas enemigas abrumadoras de una misión que salió catastróficamente mal. Detalló cómo con múltiples fracturas y metralla en mi propia pierna había arrastrado al activo herido a cubierta, había establecido un perímetro defendible y había realizado un procedimiento quirúrgico que le salvó la vida, con nada más que un kit de campo estándar y una linterna sujeta entre los dientes. Describió cómo había repelido insurgentes durante 6 horas, coordinando apoyo aéreo desde una radio dañada, todo mientras mantenía vivo al activo. Su hija, dijo su voz resonando con autoridad, no es solo una soldado, es una brillante estratega, una líder y una heroína estadounidense. Es sin exageración de las mejores que tenemos. Observé sus rostros mientras el presidente hablaba, y fue como ver estatuas de piedra desmoronarse a cámara lenta. El rostro de Leo pasó de socarrón a pálido enfermizo, con los ojos muy abiertos por un horror naciente al comprender finalmente lo que hacía una simple médica. Las manos de mi madre volaron a su boca, sus silenciosas lágrimas ya no eran por mi seguridad, sino por su propia vergüenza profunda. Vi el momento en que la fase que había despreciado durante años se transformó en un acto de heroísmo que apenas podía comprender. Mi hermano Ethan, su rostro fue el más revelador. La sonrisa carismática, la armadura de privilegio que usó toda su vida, se disolvió en una mandíbula floja y vacía. Su salario de 6 cifras, su oficina en la esquina, su BMW, todo se convirtió en polvo ante el coraje real. Y mi padre el hombre de estatus, simplemente se quedó allí, con el rostro ceniciento completamente derrotado por un nivel de importancia que nunca podría comprar, orquestar o heredar. El presidente desabrochó la cruz del servicio distinguido de su caja de terciopelo y dio un paso adelante. Mientras me la abrochaba cuidadosamente en el uniforme, el peso del metal no fue nada comparado con el peso del silencio en la sala. Dio un paso atrás y me asintió. Mayor,
dijo suavemente. ¿Hay algo que le gustaría decir? Tomé aliento. Giré la cabeza ligeramente, no hacia el presidente, sino hacia mi familia. Dejé que mis ojos recorrieran cada una de sus expresiones rotas, dejando que el momento flotara en el aire pesado e irreversible. Luego miré a mi padre, sostuve su mirada y dije, mi voz clara y tranquila: «Solo estaba haciendo mi trabajo, señor». La simplicidad de la declaración fue un golpe final y devastador. No les quedaba nada que decir. Su mundo había sido desmantelado, su narrativa borrada, y todo lo que podían hacer era pararse en sus ruinas, y en el resonante silencio no sentí ira ni victoria. Simplemente me sentí libre. Por primera vez fui yo quien pudo irse. El viaje de regreso de la Casa Blanca fue la hora más larga de mi vida. El silencio en el coche era una presencia física, espeso, asfixiante y pesado, con todo lo que se había dicho y todo lo que se había omitido durante 30 años. Finalmente fue mi madre quien lo rompió. Su voz, acuosa y débil: «Anya, estamos muy orgullosos de ti. Simplemente nunca lo supimos». Mi padre, conduciendo, intervino con un sonido hueco. Increíble, absolutamente increíble. Mi hermano Ethan y mi primo Leo eran estatuas en el asiento trasero. Me ofrecían las palabras que una vez anhelé desesperadamente, pero ahora sonaban como un idioma extranjero. No eran disculpas. Eran intentos desesperados por reparar su propia imagen destrozada. No me enfadé. No dije nada. Simplemente vi las luces de la ciudad pasar por la ventana sin sentir nada más que un profundo y silencioso vacío donde solía estar una vida de resentimiento. Unos días después mi madre llamó. Su voz tenía esa alegría forzada que usaba cuando quería fingir que nada andaba mal. Habló del tiempo, de un perro, del vecino, de cualquier cosa y de todo menos de la verdad. Finalmente llegó al grano. «Tu padre y yo estábamos pensando», dijo, «deberíamos hacer una fiesta adecuada para que celebres tu premio. Podemos invitar a todo el mundo». Escuché y entendí lo que ofrecía. No era una celebración para mí. Era un evento de relaciones públicas para ellos. Una forma de reinterpretar la narrativa y presentarse como los padres orgullosos y solidarios. «No, gracias, mamá», dije, mi voz tranquila y uniforme. «No necesito una fiesta». Antes de que pudiera discutir o empezar a llorar, dije las palabras que nunca antes había podido decir. «Tengo que irme ahora. Hablaré contigo más tarde». Y colgué. Fue el primer ladrillo en un muro que debería haber construido hace años. Un año después, el mundo se veía diferente. La ira se había ido reemplazada por una tranquila sensación de paz que no sabía que era posible. Había pasado de operaciones de rescate activas a un nuevo puesto, uno que no esperaba amar tanto como lo hice. Ahora era instructora en la escuela de paracaidismo de rescate, el mismo lugar que me había forjado. Era responsable de convertir a jóvenes y esperanzados aviadores en los médicos de combate más elitistas del planeta. El respeto que obtuve aquí no nació del shock o de un decreto presidencial. Se ganaba todos los días en el campo de entrenamiento, en el túnel de viento y en los pozos fangosos del campo de obstáculos. Era real. Encontré un nuevo tipo de propósito en ello. Me veía en los rostros de los aspirantes, en su miedo, en su agotamiento y en su inquebrantable determinación. Una tarde, un joven aviador de apenas 20 años estaba luchando en la carrera de obstáculos, con los brazos temblando a punto de rendirse. No le grité, simplemente me subí a su lado. «Olvida la cima», le dije, mi voz baja. «Solo concéntrate en el próximo agarre. Eso es todo lo que importa. Solo este movimiento». Me miró con los ojos llenos de duda, pero asintió. Encontró el siguiente agarre, y el siguiente cuando finalmente se izó por encima de la cima, la expresión de su rostro, esa mirada agotada y triunfante de alguien que había conquistado sus propios límites, valió más para mí que cualquier medalla. Mi familia ahora era diferente. Era el equipo de instructores con el que trabajaba los hombres y mujeres
que compartían mis cicatrices y mi humor negro. Nuestras celebraciones no eran fiestas lujosas, eran barbacoas en el patio trasero con cerveza barata y música alta. No hablábamos de estatus o ascensos. Hablábamos de las misiones que nos cambiaron y de los camaradas que extrañábamos. Un sábado, sentada alrededor de una hoguera, con ellos escuchando una historia ridícula de un viejo sargento, me encontré riendo. Una risa profunda y genuina que venía de mi alma. En ese momento simple y despreocupado, me di cuenta de que finalmente estaba en casa. Esto era pertenencia. No era algo que se te asignara al nacer. Era algo que construías. Hace unos meses mi teléfono vibró con un mensaje de mi padre. Era una foto. Había tomado mi cruz del servicio distinguido, la había montado profesionalmente en una caja de sombras ridículamente ornamentada y la había colgado en la pared de su oficina justo al lado del título de abogado de Ethan. El texto debajo decía: «La pieza central de mi colección. Todos los que visitan quedan tan impresionados». Miré la foto durante mucho tiempo. Ya no quedaba enfado, ni siquiera una chispa. Solo quedaba una pena silenciosa y triste. Todavía no lo entendía. Nunca lo haría. Había tomado mi verdad, mi dolor, mi triunfo, y lo había convertido en un objeto brillante para impresionar a sus amigos. No respondí. Simplemente eliminé el mensaje, y con él el último fantasma de mi antigua vida. Había colgado mi medalla en su pared, pero mi valor nunca fue suyo para exhibirlo. Pasé años esperando que mi familia me viera, que finalmente reconociera mi valor. Pero la verdad es que mi valor nunca les perteneció a ellos. Siempre fue mío. Lo había ganado en el barro, lo había forjado bajo el fuego, y finalmente lo reclamé para mí.